El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, aquí su amigo Sony con una enseñanza más de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos el tema: no temas, manada pequeña. No temas, manada pequeña. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá a todos los hermanos que se reúnen cada semana para escudriñar y crecer juntamente con nosotros, escudriñando la Sagrada Escritura. Recuerda que no lucramos ni vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Nos interesa solamente que nos prestes tus oídos y en menos de una hora te lo devolvemos. Importante que le dé like y me gusta a esta enseñanza, porque así le llega a más personas pueden ver el programa. Así el algoritmo de YouTube nos lo permite. Cada vez que le das me gusta o like ahí, tu me gusta, más personas pueden ver el programa. Recuerda, hermano, compartir estos links y no te quedes ahí cruzado de brazos. Ayuda a extender la palabra de Dios y contribuye a este ministerio, que solamente busca alcanzar más almas y despertar a aquellos que están dormidos y alertarlos que la venida de Cristo está a las puertas. Así que ponte cómodo allí. Vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Este tema que no debemos temer, no temas. Pero los tipos de temores que debes tener, es importante hacer la diferenciación. El respeto a Dios o el temor a las cosas que vengan, el Señor siempre está con nosotros. Así que ponte cómodo. Vamos a comenzar en este programa. No temas, manada pequeña. Busquemos en la Sagrada Escritura en el libro de Lucas 12:32. Nos dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es importante, hermano, que no vivamos con temor, porque mayor es el que está con nosotros que está con el mundo. Y el Señor siempre nos ha advertido que no debemos de temer. Si estamos con Él, nosotros estamos seguros, hermano. Si nos esconde en el hueco de su mano, estamos seguros. Si estamos bajo sus alas, estamos seguros. En Lucas 21:28 nos habla al respecto de que cuando ocurran todas estas cosas que se están dando en estos tiempos finales, lo que son los desastres que denominan los científicos como desastres naturales, o cuando hablan de las señales de los cielos, cuando hablan de los terremotos, cuando hablan de las inundaciones, cuando hablan de la peste, todas estas cosas debemos llevarlo a la luz de la Sagrada Escritura, donde nos puede hablar claramente en Lucas 21:28 que cuando estas cosas comiencen a acontecer, a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Salmo 105, 10 y 11 nos lleva a recordar todos esos problemas que se están dando actualmente en cuanto a la disputa y el querer eliminar al pueblo de Israel, donde estas tierras fueron dadas por el Señor por decreto, donde las profecías cobran sentido desde el momento que surge el Estado de Israel como nación, en el 14 de mayo del 48. Todas las profecías entonces cobran sentido, hermano, y comienza a correr el reloj profético de Dios, que es Israel. Por eso que nosotros siempre hablamos aquí de Israel. ¿Por qué? Porque ese es el que nos lleva la cronología de los tiempos, de las profecías. Dice la palabra de Dios aquí en Salmo 105, 10 y 11: la estableció a Jacob por decreto a Israel, por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Como porción de vuestra heredad. Y estamos viendo cómo el pueblo de Israel es asediado por sus vecinos. Todo esto, de estas naciones que hablan al respecto a las guerras de la confabulación, lo que se han levantado en contra de Israel, que habla en Salmo 83, en los versos 5 al 8. Dice así: se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza las tiendas de los edomitas, los ismaelitas, Moab, agarenos, Gebal, los filisteos, también el asirio se ha juntado con ellos. Aquí podemos llevar a la luz actual los nombres de estos países actualmente: los edomitas, que constituyen a Jordania; los ismaelitas, que son Arabia Saudita; lo de Moab, que es Cisjordania; los agarenos, que es Egipto; Gebal, que es Líbano, donde está Hezbolá; los filisteos, que habitaron ahí en la tierra de Gaza; Hamas, Yihad Islámica, son un grupo terrorista que habitan en esta área de Gaza; también el asirio, Irán, se han juntado con ellos. Todos estos son enemigos. Y sigue hablando del libro de Amós, primero, capítulo 1, por 3 pecados de Damasco, que es Siria; Gaza, Hamas, que es Hamas y la Yihad Islámica; Tiro, que es Hezbolá; Edom, que es Jordania; Amón, que el norte de Jordania; y por el cuarto no revocaré su castigo. Vemos que todas estas naciones
buscan eliminar, borrar a Israel y asesinar a los judíos. Y está escrito y tal cual se está dando. Todos aquellos que maldicen a Israel son maldecidos, caen en desgracia, hermano. Y se está cumpliendo la profecía de que todas estas naciones irían en contra de Israel, ya sea desde los tiempos de que conocemos, los tiempos de Moisés con el faraón, con todos estos emperadores romanos como Nerón, Domiciano, todo esto, todas estas bestias que denomina la palabra de Dios, que eliminaron a bastantes cristianos, todo lo que iban en contra de los judíos, todo eso, hermanos, está especificado y lo conocemos actualmente como ese espíritu de antisemitismo. Todo lo que va en contra de los semitas, todo lo que va en contra de los judíos, quieren eliminar a los judíos. Entonces se está viendo en el mapa mundi actualmente, donde la mayoría de los países del mundo están apoyando la creación de un estado de Palestina, un estado palestino, el cual en realidad no existe y no es más que el premio al terrorismo. Si estas líneas de organizaciones de justicia son más bien de justicia, están creando este tipo de estado y premiando a los malos, ¿no? Sabemos que todas estas naciones, como dice Joel 3:2, se van a reunir a todas las naciones, dice, y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Hermano, no le espera nada bueno a todas esas naciones que van a ir en contra de Israel. Definitivamente la palabra de Dios se cumple a la perfección. Hay muchas señales que se están dando, como la que se dio este año, el 8 de abril, o cuando se dio en el 2023, unos días después del 7 de octubre de la masacre allá por los Hamas en contra de los judíos en Israel, y en el 2017 donde se da esa señal conocida como la Aleph Tav, el Alfa y el Omega, la señal de nuestro Señor Jesucristo, manifestando castigo, ¿no? Juicio a estas naciones, hermano. Todas estas señales se están dando del cielo y el pueblo de Dios todavía está dormido, no identifica, no sabe reconocer las señales. Y habrá grandes señales, dice Lucas 21, 11 y 25, señales del cielo, en el sol, en la luna y las estrellas, en la tierra angustia de la gente. La gente va a estar así, hermano, no sabe el día ni la hora. Muchos están hablando que el tercer templo se va a levantar en este año. Que si fuera así, nos guiaríamos así sabiendo de que el rapto se va a dar antes, mucho antes. Lo que manifiesta entonces de que el rapto está a las puertas. Y la profecía se aceleraría, todo se acelera. Que todo está ocurriendo al mismo tiempo, todo está ocurriendo. El rapto de la iglesia, donde marca el inicio de la semana 70 que habla el libro de Daniel capítulo 9, esos 7 años, donde será confirmado los pactos por este anticristo, que no sale porque la iglesia lo está deteniendo todavía, que es el templo del Espíritu Santo. La iglesia lo está deteniendo. Una vez que sea quitado del medio, entonces entrará el anticristo a la escena, levantará ese tercer templo, donde se levantará, donde se van a dar los sacrificios, y a la mitad de la semana serán terminados y va la masacre contra de los judíos. Entonces Mateo 20:16 nos dice así: los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estamos viendo que muchas personas han sido llamadas a predicar y ya no quieren predicar, ya no quieren enseñar la verdad, porque les es fácil entonces lucrar con la palabra de Dios y engañar a un pocotón de gente que no estudia ni lee la palabra de Dios. Entonces los cristianos son llevados como corderitos al matadero. El rapto es un evento inminente, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:17, que seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el segundo cielo. Y el Señor nos dice que cuando veamos todas estas cosas debemos alentarnos, como dice 1 Tesalonicenses 4:18, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, advertir, alerta, atención, es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7:22 nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor le va a responder así como en Mateo 7:23, y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Debemos estar orando en todo momento, hermano. Así lo dice Lucas 21:36, para que seáis tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que se vendrán.
Muchas cosas feas le esperan a la humanidad, hermano. Definitivamente lo que estamos viviendo en la actualidad es principio de dolores. La tierra está gimiendo, claro que sí, hay terremotos, hay inundaciones por toda la tierra. El Señor nos llama a que andemos como de día. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contiendas y envidias. El Señor quiere que nosotros andemos transparentes. Y caminando en el Espíritu, no caminando en la carne. Y el Señor nos enseña en diferentes versos bíblicos que vamos a citar aquí como ejemplo, donde el Señor nos habla así de no temáis. No temáis manada pequeña. Pero el Señor lo dice en diferentes formas, en diferentes situaciones. Nos llama a confiar en Él. Nos dice no temáis. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Aquí el Señor se le presenta al hombre y le dice, no temáis. Tiene nuestra salvación, que la salvación es Jesucristo. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que contigo no te dejará ni te desamparará. Definitivamente el que está con el Señor es vencedor, claro que sí. Hay que mantenerse siempre con el Señor, no alejarse del Señor. Aquel que se aleja del Señor no le va bien, definitivamente le va a ir muy mal. Otro ejemplo de no temáis nos dice la palabra de Dios en Mateo 10:28, donde nos dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que este es otro tipo de atención, de que no debemos temer a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Todas esas enfermedades, todos esos demonios, todo ese espíritu malo, no hay que temerle, porque si nos revestimos con la sangre de Cristo somos protegidos. Debemos temerle a aquellos que quieren destruir tu alma y mandarte al infierno. Entonces en Marcos 6, 49 y 50 nos da otro ejemplo cuando el Señor se le presenta a sus discípulos, ¿no?, en las aguas, y le dice, viéndole ellos andar sobre el mar, para pensar que era un fantasma, viéndole al Señor, ¿no?, y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que, hermano, no a las cosas de Dios, en vez de buscar de Dios, no hay que tenerle temor. Al Señor hay que rendirle respeto, humillarnos frente a Él, pero con mucha sinceridad desde el corazón, siempre sincero, en total humillación, arrodillarnos frente a Él, porque esa es la reverencia la cual a nosotros nos debemos a Él. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 5 y 6, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Este fue el momento que se da la resurrección y el Señor le da este ejemplo de que no temáis, no tengan miedo. El que está con el Señor le va a ir bien siempre. Y a los que obran justicia, dice la palabra de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Definitivamente, en Mateo 10, 29 al 31 nos dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Definitivamente el costo del alma es incalculable para el Señor, es importante, y nosotros tenemos que alcanzar más almas para Cristo, que conforman el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Otro ejemplo de esto nos habla en Lucas 12, de 6 al 7. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más vale vosotros que muchos pajarillos. Definitivamente. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Está entendiendo? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. También nos dice la palabra de Dios, cuando menciona en 2 Corintios 7:1,
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el tipo de temor que nosotros debemos practicar, siempre viviendo en santidad, viviendo apartado para el Señor. En Proverbios 3, del 7 al 8, nos dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este es un tipo de temor, hermano, en el cual tenemos que poner mucha atención, ¿no? Muchos creen que tienen la verdad, que son los dueños de la verdad, que según su propio raciocinio y su pensamiento están en lo correcto. Y la palabra de Dios nos dice que muchos caminos al hombre le parece que son de bien, pero su final es fatal, hermano. No son buenos esos finales, esos caminos. Entonces, no tenemos que hacernos sabios en nuestra propia opinión, porque aquel que se cree sabio en su propia opinión comienza a andar mal, hermano. Definitivamente comienza a hacer filosofía y volverse psicólogo y psiquiatra, no sé, hermano, sin haber estudiado, y piensan que son lo más sabio del mundo, comienzan a filosofar y en sus raciocinios se alejan de Dios. Y así vemos ejemplos de muchos artistas, cantantes que se decían ser cristianos y se han alejado de la palabra de Dios porque se basan en su conocimiento, en su raciocinio. Ellos se creen superiores. Entonces está muy mal. No seas sabio en tu propia opinión. Aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, dice, sobre los que esperan en su misericordia. Así nos dice el Salmos 33, 18. Y aquí el ojo de Jehová está sobre el que le temen. Aquel que teme a Jehová, los ojos de Dios están ahí, sobre él. Todo lo que le ocurra tratando de perturbar tu fe, como las pruebas, todas estas cosas, si tú estás en el camino, andando en el Espíritu, el Señor tiene su mirada sobre ti, y Él va a dar la solución y la salida en forma instantánea. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22, 4: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y esos son los premios, hermano. Riqueza, honra y vida. Aquel que es humilde y aquel que teme a Jehová, ese es su premio. Ahí está claramente Proverbios 22, 4. También en el libro de Deuteronomio 10, del 12 al 13, nos hace mención en cuanto a Israel, que es también aplicable para la iglesia. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que tema a Jehová tu Dios, que andes en todo su camino y que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Importante, hermano, importante vivir siempre de acuerdo al temer a Jehová, que es lo más importante. Dice la palabra de Dios en Proverbios 31:30: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El temor a Jehová es importante, hermano. En caso de la hermosura, si lo comienzas a comparar, no es nada comparable al temor, cuando tú tienes ese respeto y te humillas ante Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 128:1: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Este camino que es difícil, cuya puerta es estrecha y muy pocos encuentran esa puerta. Es el camino que llevamos apegado a Jesús, donde Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No existen más caminos, solamente existe un camino, y ese es el camino que nos trazó Jesús, nuestro Señor Redentor, Yeshua HaMashiach. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, los necios, los que no quieren estudiar la palabra de Dios, los vagos, los que no quieren ni siquiera abrir la Biblia, ni estudiar, ni pensar lo que dice, escudriñar la Sagrada Escritura, esos son los insensatos. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es lo más importante, hermano. En Malaquías 4:2 nos dice así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Así resaltará en nosotros el sol de justicia, que es Jesucristo, Jesús, nuestro Señor.
Pero tenemos que tener temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10, ahí lo dice. El temor de Jehová es importante, el principio de la sabiduría, para que te vaya bien en todo, hermano. Ahí lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, del 3 al 7, donde vivimos actualmente en un periodo de apostasía, donde no quieren escudriñar la palabra de Dios y no gustan de la palabra de Dios. Y fuimos advertidos aquí en 2 Timoteo 4, 3 al 7, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Aquí dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oremos, hermano. Esto debe ser la expresión de todo aquel que termine y parte de este mundo, hermano, porque alcanzamos la victoria en la muerte en Cristo. Lucas 21:36, debemos persistir, hermano. Hay que orar en todo momento, velar para ser tomados por dignos de escapar, porque viene mucho juicio a la tierra. Como dice Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno. Debemos buscar más de Dios. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Dice la palabra de Dios que aún el justo para salvarse es difícil. ¿A dónde queda el impío, el inconverso? Es difícil, no entrar al reino de los cielos no es tan fácil como lo han puesto muchas veces muchos predicadores, muchos que enseñan la palabra de Dios. El justo con dificultad se salva, dice la palabra de Dios. Y todos estos eventos que se vienen en Apocalipsis anunciando a partir del capítulo 4 en adelante, donde se da el rapto, el arrebatamiento de la iglesia y toda esta serie de juicios que vienen, la gente no quiere estudiar la palabra de Dios y menosprecian lo que dice la palabra de Dios, lo toman por cuento de hadas o fábulas. 1 Tesalonicenses 5, 20, 21 nos dice que no debemos despreciar, no menospreciéis la profecía. Examinarlo todo, retener lo bueno. Es importante que retengamos lo bueno, hermano. No todo lo que escuchamos en la televisión, en la radio es bueno. No todo, hermano. No podemos decirle amén a todo lo que escuchamos. Tenemos que buscar lo que está diciendo aquel que está tratando de enseñar y de plantear su doctrina falsa y desenmascararlo. Buscarlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Allí no hay discusión. Si está en la Biblia lo creemos, si no está en la Biblia no lo creemos. Definitivamente ya no existen nuevas revelaciones. La revelación ya fue dada. Ya tú no puedes adulterar la palabra de Dios, no puedes agregarle ni quitarle, porque su sentencia está claramente cuando buscamos en el último capítulo de Apocalipsis, versos 18 y 19. Búscalo allí y ahí está la condenación de aquellos que quieren quitarle o agregarle. Primera Tesalonicenses dice: no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Se visten muchos así de lobos. Son bonitos, son serios, son amigables, amorosos, pero la sombra es como muestra en esta imagen. Son lobos rapaces. Se disfrazan como niños buenos. Así que no te puedes dejar engañar, porque la apostasía se ha apoderado de todas las iglesias, hermano. La apostasía. Y como vamos a definir en un momentito lo que es la apostasía, pero no sin leer antes 2 de Pedro 2, 1 y 3. Falsos profetas, falsos maestros. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertos herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles son los que se han levantado en esta generación, hermano, que niegan el rapto, niegan la verdad, niegan lo que dice la palabra de Dios.
y no le conviene predicar la verdad porque se le van las ovejas, entonces no le pueden sacar dinero. Se pasan hablando de prosperidad, se pasan hablando de hacerse ricos, se pasan divirtiéndose, entretenimientos, mensajes de motivación personal y no basado en lo que dice la palabra de Dios. No se basan en lo que dicen las escrituras. Hermano, estamos viviendo sin duda alguna ese periodo que conocemos como la apostasía. Se está llegando al derramamiento de esa gota que al derramarse del vaso va a hacer que el Señor suene esa trompeta, reciba el mandato del Padre y diga: es el momento del rapto, es el momento del arrebatamiento, y sonará esa trompeta. Mientras tanto, la iglesia adormecida. La iglesia sí está bien dormida en estos momentos, hermano. Bien dormida. ¿Y qué es la apostasía? Si tú no conoces qué es este término, apostasía. La palabra de Dios lo describe en 2 Timoteo 3, del 1 al 9. Puedes leerlo ahí. La apostasía venidera. Donde miles están siendo guiados al infierno. Son doctrinas de demonios. Son doctrinas que no están en la Sagrada Escritura. Y el Señor mismo lo dice en su palabra: aun sea un ángel que venga con un evangelio diferente a este, sea anatema, es maldito. Cae en maldición definitivamente, hermano. Y todos estos farsantes se visten de ovejas, se ponen la oveja encima, pero ahí está el lobo. Están buscando lucrar con la palabra de Dios, hacer mercadería de la palabra de Dios. Todo te lo venden a un precio. Entonces, ¿qué es la apostasía? Del griego apostamai. Este término griego correspondiente se deriva del verbo afistemi, que significa literalmente apartarse de la forma, apartarse de, dice. Esto es lo que quiere decir literalmente, apartarse de. La forma sustantiva tiene el sentido de deserción, abandono o rebelión, ponerse aparte, alejarse o salirse de una alianza, rebelarse. Eso es lo que quiere decir, es la acción de renegar, apostasía. En Hechos 21:21 y 2 Tesalonicenses 2:3, ahí puedes buscarlo y repasar en qué consiste entonces la apostasía. La apostasía consiste en el abandono total de la fe auténtica. ¿Y qué es la apostasía entonces? La apostasía nos habla en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, donde nos habla al respecto y dice así: pero con respecto a la venida de vuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién? El anticristo, el hijo de perdición. Nos está diciendo aquí que el anticristo sale cuando ya la iglesia es quitada de en medio. Donde está la apostasía, el anticristo se va a manifestar. Ya la iglesia vive en una apostasía total. El anticristo no puede aparecer hasta que el momento que la iglesia sea quitada, o sea, el templo del Espíritu de Dios, que es la iglesia, sea quitada del medio. La apostasía entonces es la negación, la renuncia o abjuración a la fe en una religión. Eso es término general de lo que es apostasía. Es alejarse de la práctica de la verdad. Alejarse de la verdad. Rebelarse a la verdad. Es la deserción de la verdad. Así dice en 1 Timoteo, y el referente a la apostasía, que equivale a que es la negación de la verdad de Dios. Y un apóstata es la persona que se vuelve atrás. La palabra apostasía entonces viene de una raíz griega que significa volverse atrás, recaer. Es regresar al mundo del pecado después de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. En 2 Tesalonicenses 2:3 leemos así: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el líder de perdición. Pablo, con estas palabras, se está refiriendo a la inminente venida de Jesucristo, pero también de la inminente entrada de la apostasía en la iglesia antes que esto acontezca. El término y
y determina dos tiempos, dos sucesos diferentes. También indica un orden a suceder. Primero la apostasía, segundo la venida del Señor. Pablo ya se había referido en la primera epístola a esta misma iglesia respecto a la apostasía, con que está en estos momentos demostrando su gran preocupación por la iglesia, que no sea víctima de este flagelo, sino que todos estén vigilantes. Por eso que hablamos de la apostasía. Por tanto, no os extrañemos de estar comenzando a ver hoy esto de la apostasía, y lo vemos abiertamente actualmente. Vivimos en tiempos peligrosos, y así lo dice 2 Timoteo capítulo 3. Se nos cuenta que aquí esta apostasía de los postreros días también debe saber esto. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo, sin duda alguna, hermanos, vivimos en tiempos bien difíciles, bien peligrosos. Tiempos que podemos llamar así como tiempos trabajados, es decir, también tiempos donde hay que esforzarse. Tiempos cansadores, muy cansones. Los postreros tiempos para muchos de los cristianos será tiempo de agotamiento, que parece que hay un gran peso sobre el corazón que impide caminar con agilidad, y eso es lo que sentimos en persona en muchas ocasiones, hermano. Con soltura, no podemos caminar con soltura, por decirlo de alguna manera, porque son tiempos trabajados. Muchos les costará mantenerse en la fe, cuesta caminar en santidad, porque el ambiente está totalmente corrompido, porque el pecado ha sobreabundado, y seremos sorprendidos por noticias de quienes pensamos alguna vez que morirían en el camino de Dios, pero terminarán apartándose, como dice la Biblia, cayéndose. Todos aquellos que creían que son filósofos y que conocen mucho la palabra de Dios, mire, el que está firme y no vea que se vaya a caer, hermano. La palabra de Dios lo advierte claramente. Existe entonces esta necesidad de retener la palabra del Evangelio, según nos dice la palabra de Dios en Hebreos 2, 1 al 4, y no picotear así el extremo de un barranco y irte al precipicio y morirte, hermano, y perderte. La necesidad de atender con diligencia la palabra. Así nos dice la palabra de Dios en Hebreos 2, que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, hay que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Un ejemplo de no atender la palabra de verdad es caer en mentiras y apostasía de supuestos hermanos de la fe. Así como el ejemplo como Himeneo y Fileto, que habla en 2 Timoteo 2:15, trastornaron a muchos indicando que ya la resurrección se había efectuado. Pero dice la Escritura que será en el día postrero. Juan 6:40. En Santiago 1 también nos habla en el verso 21. Dice: recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es importante, hermano, que vivamos en santidad, apartado y dirigido en el temor a Dios. La precisión y la firmeza de la palabra de Dios, como lo describe en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, así dice la palabra de Dios, la ley contenía recompensa por la obediencia y maldición para la desobediencia, donde en el que se hacía una o la otra tenía la establecido en la palabra de Dios. Así lo podemos buscar en Deuteronomio capítulo 28 y en otros capítulos, así como en Génesis 15 del 13 al 14, Éxodo 12, 40 al 41 y Gálatas 3 del 14 al 17. En el libro de Número 23 también lo puedes buscar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Número 23, verso 19, verso 20 dice: aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay que advertirle a todos estos hermanos que andan en la apostasía, hermano. Tal vez están dormidos y requieren esa alerta, y a través de estos programas podemos llegarles a que abran los ojos, que se limpien esos oídos que tienen comezón, que tienen infección ahí, que no está entrando nada bueno, que tienen lagaña en los ojos, y que compren colirio para lavarse y vean la verdad, hermano. Deuteronomio 27 dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo ven. Muchos ciegos están leyendo a otros ciegos, ¿a dónde? Al precipicio, al barranco, a la perdición, hermano. No podemos permitir eso, debemos advertir en todo momento. Tú que conoces la palabra de Dios y estás estudiándola juntamente con nosotros, debes compartir la palabra, enseñarle, hermano, enseñarle
de que están dormidos, hacerlos reaccionar. Y hay graves premios muy malos para aquellos que se convierten en apóstatas, hermano. En Hebreos 10 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uy, hermano, esto está duro. Según Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, todos estos engañadores caen en su propia mentira y ya se las comienzan a creer, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9, y 2 Pedro 3. En Judas 1, capítulo 1, habla también del libertinaje de la gracia, hermano. Es importante que lo leas. Todo aquello que andan en apostasía, así el Señor lo va a declarar, como dice Mateo 7:23. Nunca os conocí, apartado a mí, hacedores de maldad. Muy pronto está a que surja el anticristo. Él quiere ya salir, pero hay alguien que lo detiene. ¿Quién es la iglesia? Que es el templo del Espíritu Santo, que una vez ser tomado de la tierra, raptado, en el momento que ocurra este gran evento que estamos esperando, la iglesia comenzará entonces la semana 70. Nosotros estaremos en los cielos, como dice Apocalipsis 5:9, celebrando que nuestro Señor es el único cordero inmolado, capaz de desatar los sellos. No se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, solamente el cordero inmolado. El Señor nos va a llevar en el rapto, nos levantará y saldrá entonces el anticristo, quien se va a poner de acuerdo con las naciones y a confirmar los pactos para levantar ese tercer templo, donde se van a iniciar entonces los sacrificios. Pero los sacrificios cesarán a los 3 años y medio, donde el anticristo rompe el pacto con Israel y se lanza para exterminar a los judíos, y los judíos son apartados en el desierto protegido contra el anticristo, hasta que Jesucristo, la iglesia, nosotros y los ejércitos descendamos en el Armagedón para eliminar entonces al anticristo y al falso profeta, que serán lanzados al lago de fuego. Y el anticristo y el falso profeta serán lanzados, los primeros que bautizarán el lago de fuego, y el Satanás mismo será atado por 1000 años, ahora mismo, hermano. Así que el anticristo necesita entrar en escena para que levante el tercer templo, lo que indica que la iglesia tiene que venir primero. Si la iglesia está en medio, el anticristo no se puede manifestar todavía. La gente está hablando que se va a levantar en este año 2024 el tercer templo, pero para esto debe ocurrir que la iglesia sea quitada en medio. Tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, definitivamente, un orden cronológico, el cual pues no puede ser adulterado. Daniel 9:27 en varias versiones nos advierte. En esta versión del lenguaje sencillo: durante una semana más ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente. La Reina Valera dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ahí viene la abominación desoladora, donde el mismo Satanás se siente en el trono de Dios y se declara como Dios. Cada día vamos más a semejante a lo que dice la palabra de Dios, como esa manada pequeña. Sabemos que, buscando información en internet, y vemos que los cristianos constituyen un 31% de la población mundial. Así nos dicen los estudios. Aquí los cristianos son el mayor grupo de religiosos del mundo, dice, según un estudio del Pew Forum Research. El 31% de la población mundial es cristiana, o sea, un total de 2.200 millones de personas. Estamos viendo que este estudio está revelando de que más de 8 de cada 10 personas se identifican como un grupo religioso. Para este estudio se han tomado de estadísticas demográficas de más de 230 países y territorios. En total hay 5.8 mil millones de adultos con una afiliación religiosa en todo el mundo, lo que representa un 84% de la población mundial en el 2010. El estudio demográfico está basado en el análisis de más de 2.500 censos, encuestas y registros de la población. Destaca que hay 2.200 millones de cristianos, que representa más o menos un 32% de la población mundial, 1.600 millones de musulmanes, un 23%, 1.000 millones de hindúes, que representa 15%, casi 500 millones de budistas, 7%, y 14 millones de judíos, 0.2%. Además, más de 400 millones de personas, o sea, el 6%, practican diversas religiones
como las religiones tradicionales africanas, las religiones populares chinas, las religiones indígenas americanas y las australianas. Se estima que 58 millones de personas, eso equivale a menos de 1% de la población mundial, pertenecen a otras religiones como el Bahá'í, el jainismo, el sijismo, el sintoísmo, el taoísmo, el terinquio y el wicca y el zoroastrismo, por mencionar algunos. Entonces, estamos viendo que esta agenda, conocida como la Agenda 2030, de lo cual es un tema que se tiene que hablar aparte, es un tema profundo también, y hemos tocado así en diferentes programas esta agenda que contiene los objetivos que ellos quieren alcanzar de desarrollo sostenible, según dicen ellos, y sostenibilidad empresarial. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, de lo cual habla este acuerdo. Esto nace para el 2015, que se aprueba el mayor plan de acción global para lograr un mundo más inclusivo y próspero para todas las personas y el propio planeta. El nombre con el que se lo bautizó es de la Agenda 2030 y fue firmado por 193 países miembros de la ONU. El objetivo de ello tratan de trazar un camino para lograr dar una respuesta a los grandes desafíos mundiales, entre ellos la pobreza, el hambre, la corrupción, el cambio climático, etc. ¿Para qué entonces esta Agenda 2030? Que también es parte del planeamiento del nuevo orden mundial, como los objetivos de los Illuminati y los masones, ¿no? Su nacimiento surge como respuesta a la necesidad de abandonar los desafíos mundiales más apremiantes, como mencionamos la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la falta de desarrollo sostenible. Sin duda alguna, esto no es nada bueno, hermano. Y bíblicamente nos habla de que la iglesia seríamos reducidos a una manada, somos en realidad una manada pequeña, constituimos a una tercera parte. ¿Qué nos dice el libro de Zacarías 13, 8 al 9? Dice, acontecerá en toda tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte, que es la iglesia, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le diré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová, Yahweh es mi Dios, Yahweh es mi Elohim. Aquí, hermano, claramente que estamos hablando de que la manada es pequeña. Y nos referimos a que somos un tercio de la población mundial. Un tercio de la población mundial. La palabra de Dios nos dice en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Siempre hay que bendecir a Israel, hermano, como dice Génesis 12:13, y orar por la paz de Jerusalén, como dice Salmo 122:6. Siempre viviendo en santidad, como dice Hebreos 12:14 y como dice 1 Pedro 1:16. Sé santo porque yo soy santo. No dejen que le quiten esa esperanza, esa bienaventuranza que dice Tito 2:13. Tito 2:13. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No te dejes quitar esa bienaventuranza que estos predicadores falsos están hablando de que no existe el rapto, no existe el arrebatamiento. Esto, hermano, ellos predican doctrina de demonios, están engañando a la humanidad, están engañando a la iglesia, las que están adormecidos y viviendo en lo que es la apostasía. No están llevando la palabra de Dios tal cual dice 2 Timoteo 4:1, que tenemos que predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya está muy cerca, hermano, como dice Apocalipsis 19:7, la boda del Cordero de su esposa se ha preparado. Ya el Señor está a punto de sonar esa trompeta, cuya trompeta no la van a escuchar mucho, van a ser la manada pequeña, un grupo pequeño, el que va a escuchar la trompeta, hermano. Según de Pedro 3:9, Él dice en su palabra que no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y que nadie te distraiga, hermano, porque si te distraen, te vas por otro camino y vas a perder tu corona. Dice así Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. En Apocalipsis 3:11 nos habla así, pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en ellas y nadie te quitará tu premio. Esta es la versión del lenguaje sencillo para que lo podamos comprender un poquito más claro.
El Señor nos da ese premio. En el momento que confesamos su nombre como nuestro Salvador, Él nos anota en su libro de la vida, en el libro de la vida, y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué premio inmerecido, hermano, que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos compró a precio de sangre. Nos compró a precio de sangre. Nada se compara a nuestro Señor. Es el único camino, el camino estrecho, el camino que lleva a esa puerta que no todos encuentran. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amplio es el camino que lleva a la perdición, hermano. Y la iglesia está cogiendo el camino amplio, donde no están escudriñando, no conocen la Escritura, menosprecian las profecías, no les gusta saber de la profecía, no quieren saber de los tiempos finales que habla la palabra de Dios, tanto en las profecías de Zacarías, Malaquías, Isaías, Daniel, Apocalipsis. Hermano, es importante que tú manejes la palabra de Dios, tú la estudies, la escudriñes, porque cada vez que la estudias descubres algo nuevo, ¿no? Que ya está escrito. Dios te lo ilumina. Entonces no es que tú vas a venir con una nueva relación, no, que esta es mi nueva interpretación. No puedes darle falsas interpretaciones. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Hermano, es vital entonces que compartamos estos links de estos programas, hermano, con aquellos que andan como alejados, que están dormidos, no van a la iglesia. Hermano, es importante dar la labor de alerta. Cristo viene en cualquier instante, se acerca la llegada de esa trompeta, no todos lo van a escuchar. El rapto, el arrebatamiento es inminente, es una cuenta regresiva para nosotros. Lo bueno, lo que queremos y nos aferramos y porfiamos entrar por esa puerta estrecha, hermano. Es vital. El estudio bíblico es vital, que te alimenta. Aquel que no se alimenta de la palabra de Dios vive una desnutrición total. Los espíritus, los demonios, todos se apoderan y entran a sus casas, entran a su mente y lo fastidian todo, hermano. Es importante que si tú vives apartado para Dios, buscando la santidad, siempre luchando contra todas esas cosas malas, el Señor hace que ellos ni siquiera lleguen a ti. A veces te hundes en problemas, en dificultades, y no ves la salida. Cuando tú pones todo en la mano de Dios, bueno, Señor, encárgate, Señor. El Señor toma control de todo y todas las cosas obran a bien, dice, para los justos. Para los justos todo obra bien. Hermano, Dios sabe la situación, el momento, y Él da solución a los problemas que nos pueden tratar de rodear y circunscribir a la falla, a caer en las pruebas. Hermano, es de vital importancia la alimentación del Espíritu a través de la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermano. Esperamos, hermano, que comparta estos links. Recuerda darle tu like, me gusta, porque así hace que la plataforma, el algoritmo, le llegue a más personas a este programa y más personas los vean. Así vas a contribuir a que el evangelio se extienda más rápidamente y la venida del Señor sea inminente en cualquier momento, ya se acelere. Es vital, hermano, comparte estas palabras, no te las quedes. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana, y si Cristo no ha venido,